Les habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Les doy la bienvenida a esta presentación que va a durar un poquito más de lo habitual, porque es un tema que no se puede tratar en 10 o 15 minutos. Tal vez voy a tratar de hacerlo en menos de 30 minutos. Bueno, una cosa que le quiero recordar es que sería muy bueno para nosotros que nos dé me gusta y también que comparta esta presentación con sus colegas, ya que como le mencioné, esto va a ser bien útil a los amigos, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es análisis del desempeño financiero. Conozca 13 indicadores. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es analizar el desempeño financiero. Y para eso, lógicamente, necesitamos informaciones. Y las informaciones que vamos a utilizar acá son las informaciones que nos proporciona los estados financieros. Básicamente, balance, estado de resultado y flujo de efectivo. Este flujo de efectivo es un estado financiero requerido por la contabilidad o preparado por la contabilidad. No es el flujo de caja que estamos tratando para las pequeñas y medias empresas. Este tema también va dirigido ya a un grupo de empresas que puede ser pequeñas empresas, pero ya con una estructura bien adecuada para obtener las informaciones. Vamos a ver los 4 principales grupos de indicadores. Vamos a ver cuáles son esos grupos. Y sabemos ya que en presentaciones anteriores, que a través de los controles financieros nosotros obteníamos información de carácter más operativas. Entre tanto, necesitamos informaciones tácticas y estratégicas, es decir, informaciones más agregadas. Y eso se obtiene básicamente a través del análisis de los estados financieros. Y con esas informaciones podemos acompañar el desempeño financiero de un negocio, es decir, ya en forma más agregada. Bueno, comenzamos con el balance general. Vimos que en presentaciones anteriores también existen muchos puntos en que hablamos del balance general. Y básicamente el balance general te muestra los activos, pasivos y el patrimonio neto de una empresa a una fecha determinada. Con estas informaciones nosotros podemos determinar la situación financiera y patrimonial de la empresa en una fecha determinada. Ya, los activos representan los derechos y los bienes de la empresa. Básicamente ahí tenemos el dinero, las mercaderías, cuentas a cobrar y los activos fijos. Los pasivos, por otro lado, son las obligaciones de la empresa. Y ahí tenemos, lógicamente, proveedores, bancos, préstamos de largo plazo y también el patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasa si el activo es superior al pasivo? Entonces, esto estaría en una situación confortable, ¿verdad? Es decir, la empresa estaría en condiciones de cubrir sus compromisos en el corto y largo plazo. Por otro lado, si el activo es menor que el pasivo, nos encontramos con un problema, es decir, que los activos no son suficientes para cubrir las deudas. Consecuentemente, una parte de los activos del pasivo va a quedar descubierto. Bueno, pasamos ahora al otro estado financiero, que es el estado de resultado. Y en este estado de resultado lo que hacemos es
relacionar los principales ingresos y gastos de la empresa. Y al final de cuentas determinamos si hubo o no pérdidas o ganancia neta contable. Es una información de carácter contable, es decir, lo que te da una ganancia. La ganancia no implica dinero en ese caso. Y este estado de resultado normalmente se determina para un periodo. Puede ser mensual, donde acumulamos los ingresos y gastos del mes, o anual, donde acumulamos todos los ingresos y gastos del año. Esto es un poco diferente del balance. El balance te muestra la situación financiera a una fecha determinada. Y el estado de resultado acumulan los ingresos y gastos para un periodo. El otro estado también requerido, principalmente en el mundo de las inversiones, es el flujo de efectivo. Y lo que hace este estado es simplemente mostrar el movimiento de dinero en un periodo de tiempo. Lo que trata de mostrar el flujo de efectivo es por qué el dinero que teníamos al inicio varió con respecto al dinero que tenemos al final. O sea, cuánto aumentó o disminuyó. Ahí te muestra el aumento o disminución del dinero en un periodo determinado. Y esto lógicamente lo hace agrupando los ingresos y los gastos en tres categorías. La parte de operaciones de la empresa, donde agrupan los ingresos, gastos, los ingresos, costos y gastos referentes a la compra-venta. Después tenemos la categoría de inversiones, donde agrupa todas las inversiones que hace la empresa en la empresa. Puede ser inversiones o ventas de algunas inversiones. Y después viene la tercera categoría, que es la categoría de financiamiento, o sea, los recursos que vienen de préstamos, aportes y los que salen para el pago de deudas y también el pago de dividendos. Con estas tres categorías entonces se confrontan y se determina si hubo aumento o reducción de efectivo. Y eso va a explicar el por qué el efectivo inicial pasó de un saldo a otro saldo. Bueno, ahora, ¿cómo funcionan estos indicadores? Lógicamente tenemos dos grandes grupos de indicadores. Los indicadores que nos muestran la salud financiera. Y muchas veces estos indicadores se relacionan directamente con el balance, y los indicadores que muestran la salud económica del negocio, o sea, si la empresa ganó o perdió o el porcentaje de rentabilidad. Aquí, lógicamente, usamos normalmente el estado de resultado y al mismo tiempo el balance, o sea, combina informaciones de balance con estado de resultado. Ahora, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son formas de obtener informaciones confrontando algunos datos del balance entre sí o datos del balance con el estado de resultado. Por ejemplo, podemos tener un indicador de rentabilidad del capital. En ese caso se va a confrontar informaciones de la ganancia neta que está en el estado de resultado con el patrimonio neto que está en el balance general. Son fuentes de información y nos permite profundizar el conocimiento sobre el negocio en términos financieros. Bueno, como mencionamos, existen cuatro grupos. El primer gran grupo viene a ser los indicadores de rentabilidad. Y ahí básicamente tenemos el primer indicador. Este indicador se obtiene directamente del estado de resultado, que es el margen operativo. ¿Qué es el margen operativo? En este caso se calcula restando de los ingresos los costos directos menos los gastos fijos. Y esto la información que obtenemos ahí nos da una idea de la eficiencia operacional del negocio. O sea, si el negocio está dejando ganancia o pérdida operacional, o sea, resultante de
de las ventas y compras de mercaderías. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, que el resultado, el resultado operacional del periodo fue de 100.000 y los ingresos fueron de 1.000.000. En este caso, el margen operacional va a ser del 10%. Lógicamente, ese 10% aún no lleva en cuenta los impuestos. Después tenemos otro indicador que es muy utilizado, que es el EBITDA. Es muy similar al margen operativo, pero en este caso no se lleva en cuenta los gastos financieros y la depreciación. Y este indicador básicamente lo que permite es entender cómo las ventas impactan la caja de la empresa. O sea, de las ventas, cuánto generaron caja. Es muy utilizado por los bancos, ya que es un sustituto aproximado del flujo de caja. Ya sabemos que el flujo de efectivo no es tan fácil de determinar. Y aquí es una forma simplificada de calcular. No es exacto, pero da una idea del dinero generado por las operaciones. Aquí vemos la fórmula, ¿verdad? EBITDA es igual a beneficio operativo antes de impuesto a la renta y gastos financieros. O sea, a la ganancia operacional le sumamos el impuesto a la renta y los gastos financieros y confrontamos esto con los gastos financieros, depreciación más amortización. Vean que es un poquito más complejo la fórmula, por lo que les recuerdo a ustedes que en el comentario pueden dejar su WhatsApp para que lo podamos enviar este PowerPoint, ya que no va a ser posible, no es muy fácil simplificar esto. Bueno, tenemos el último indicador de rentabilidad, que es el margen neto, que como vemos inicialmente, nosotros primeramente tenemos las ventas, le restamos los costos variables, los costos de productos vendidos, y ahí tenemos el margen bruto. De ese margen bruto le sacamos los gastos fijos, ya incluido ahí la parte de gastos financieros, y por último tenemos la ganancia neta, que es la última línea del estado de resultados. En este caso vamos a suponer que la ganancia neta sea 20.000 y que las ventas netas sean 60.000. O sea, tenemos un margen neto de 33%. Lo que significa que de 100% de ventas, 33,3% sobraron para los dueños. Pasamos ahora a los indicadores de liquidez. Ya en la presentación anterior habíamos hablado de uno de esos indicadores, que es el índice de liquidez corriente, que básicamente confronta el activo circulante con el pasivo circulante. Y este índice debe estar por encima de 1. Idealmente, conforme a la literatura, debe estar en torno de 1,5 a 2 veces. Si está por debajo de 1, indica que la empresa no tiene activos corrientes suficientes para cubrir las deudas de corto plazo. Aquí tenemos la fórmula, que es bien simple. Liquidez corriente es igual a activo corriente dividido pasivo corriente. Y ya sabemos, ya indicábamos qué serían los activos corrientes. En este caso, básicamente, tenemos a caja, cuentas a cobrar y mercaderías, y el pasivo corriente básicamente son los proveedores, las obligaciones con los bancos y otras deudas de corto plazo. El otro indicador también importante es la liquidez inmediata, o sea, el índice de liquidez inmediata. Este es un indicador un poquito más conservador e ignora aquí en el activo corriente la consideración de las existencias, ya que la existencia o las mercaderías son los menos líquidos del activo corriente. Entonces extrae ahí del circulante las mercaderías stock, ¿verdad? Y compara con el activo circulante. Esto normalmente tiene que ser también
superior a 1, o sea, idealmente debería estar en torno a 1, de tal forma que nosotros podamos cubrir fácilmente nuestro pasivo circulante con el dinero que tenemos y el cobro de las cuentas a cobrar. Si es menos que 1, indica que estamos dependiendo de los ingresos generados por las mercaderías. Y el índice de liquidez más conservador de todo, ¿verdad? Es la liquidez ácida. En este caso, solamente vamos a considerar las disponibilidades y lo confrontamos con el circulante. Ese es, lógicamente, el indicador más conservador de todo. Bueno, y por último, para terminar esta parte de indicadores de liquidez, vamos a analizar la liquidez general. Este no es un indicador muy utilizado, pero principalmente, pero no muy utilizado en nuestro país, pero es muy utilizado en el Brasil, que es la liquidez general. Lo que se busca con esto es calcular la liquidez de corto y largo plazo. Consecuentemente, para calcular la liquidez general vamos a considerar el activo circulante, a eso le vamos a sumar el realizable a largo plazo, o sea, las cuentas a cobrar que vamos a cobrar que superan un año, y confrontamos con el pasivo circulante y el exigible a largo plazo. En este caso, el exigible a largo plazo serían las obligaciones que superan un año y las deudas de largo plazo. Este es un indicador de liquidez general. Si es superior a 1, indica que, en este caso, que el activo circulante más realizable a largo plazo supera a las obligaciones de corto y largo plazo. Bueno, vamos a pasar ahora al tercer grupo de indicadores, en este caso de estructuras de capital. Aquí, cuando hablamos de estructuras de capital, nos estamos refiriendo al pasivo de la empresa. Y el pasivo de la empresa, como sabemos, está confrontado por dos tipos de cuentas. En este caso tenemos las deudas, ya sea de corto y largo plazo, y el capital. Si nosotros confrontamos las deudas de corto y largo plazo con el activo total, tenemos un indicador que es muy importante y muy utilizado, que es el indicador del grado de endeudamiento. O sea, ¿qué porcentaje del activo total es financiado por terceros de corto y largo plazo? La relación ideal acá es de 40 a 60%. Tal es así que si una empresa tiene un endeudamiento que supera el 60%, normalmente las entidades financieras ya no le da crédito. Bueno, otro indicador también que tiene una relación directa con el anterior y que le complementa es la cobertura de intereses. Sabemos que las entidades financieras dan los créditos, ¿verdad? Y ellos están muy preocupados en recibir primeramente los intereses. Y entonces lo que hace es medir la posibilidad de recibir esos intereses. ¿Y de dónde vienen los intereses? Normalmente ¿verdad? Se originan en la ganancia operacional. En la medida que a esto se le llama EBIT, o sea, ganancias antes de intereses e impuestos. También se le llama GAI, ganancia antes de intereses e impuestos en español. Entonces, esa ganancia antes de intereses e impuestos debe permitir, ¿verdad? De ahí se saca el dinero para pagar los intereses. En la medida en que mayor sea la ganancia, el GAI con respecto a los intereses, la entidad financiera tiene mayor probabilidad de recibir el cobro de los intereses. Este es un indicador que complementa el endeudamiento. O sea, pero puede presentarse muchas veces que tenemos un indicador muy elevado de endeudamiento, pero tenemos aquí un colchón también un colchón bastante elevado de ganancia antes de intereses e impuestos, que muchas veces va a disminuir, ¿verdad?, la evaluación global de estos dos indicadores. Es conveniente entonces evaluar en forma global tanto el endeudamiento como la cobertura de intereses.
Bueno, pasamos ahora al cuarto grupo de indicadores, que muchas veces se le llama indicadores de actividad o también conocidos como indicadores de rotación. Y ahí tenemos básicamente, con esto vamos a terminar el grupo de indicadores, tenemos el giro de caja. Y esto básicamente indica si el dinero que estamos teniendo es suficiente para cubrir, o sea, la generación de ingresos es suficiente para cubrir todos los gastos en términos de salario, materia prima, energía, materiales auxiliares. Es el giro de caja. O sea, la generación de ingresos principalmente a través de las ventas comparado con la salida de dinero, ¿verdad? Principalmente para pago de salario, materia prima, energía, materiales auxiliares, etc. El otro indicador que ya es conocido por nosotros es el flujo de caja. Sabemos que lo ideal sería que la empresa tenga flujo de caja positivo. ¿Qué implica eso? Que los ingresos en dinero superan a los gastos en dinero. Y aquí se presentan dos tipos de flujo de caja, dos categorías. El flujo de caja proyectado, lo que hacemos ahí es proyectar los ingresos y gastos en primer lugar para los primeros 4 meses y ver si en qué mes hay superávit y déficit. Esto es muy fundamental porque nos va a permitir prever los pagos y los cobros futuros, de tal forma a poder tomar las medidas para corregir con anticipación un posible déficit. Bueno, el otro caso es el flujo de caja libre. En este caso, el flujo de caja libre es al flujo de caja final se le restan los pagos de deudas y se considera muchas veces el cobro, los pagos de deudas y la entrada de nuevos préstamos. Y también identifica déficit y superávit, pero llevando en cuenta ya los pagos y recepción de préstamos. Es importante que el flujo de caja, como mencionábamos, ¿verdad?, ser siempre comparado con otros indicadores. Aisladamente también la información que obtenemos puede ser perjudicada. Pero lo más importante cuando hablamos de flujo de caja es el flujo de caja proyectado, ya que nos permite realizar lo que se llama planificación financiera. O sea, la herramienta fundamental para hacer la planificación empresarial es el flujo de caja proyectado. Bueno, el otro indicador es el giro de existencia o también llamado rotación de existencia. Esto básicamente, en esto básicamente comparamos las mercaderías, el total del costo de las mercaderías que fueron vendidas contra la existencia. Y si es superior a 1, va a indicar que hay renovación de las existencias, porque las existencias fueron renovadas más de una vez. Si es menor que 1, va a implicar que las existencias no fueron renovadas. O sea, posiblemente ahí vamos a tener ha quedado productos almacenados. El otro componente muy importante dentro en este caso del activo corriente, es el periodo medio de cobro. Y básicamente con la fórmula indica en cuántos días lleva para recibir el dinero de los clientes. Y esto normalmente se debe confrontar con la política de crédito de la empresa y debe existir una relación. Si la empresa da créditos y su política de crédito es dar crédito a 30 días, el indicador también debe estar próximo a 30 días. Si está muy alejado, va a implicar que la empresa está cobrando con atraso. Bueno, y para ir terminando esto, entonces, con esto ya terminamos
lo referente a los indicadores, ¿verdad? Tanto económicos como financieros. Entonces, mencionábamos, ¿verdad?, que estos indicadores, su principal función es permitir la elaboración de estrategias, ya que nos dan informaciones globales sobre la empresa. Entonces podemos a través de esto establecer una estrategia de cobro, una estrategia en cuanto a la financiación a través de los proveedores, si también, si tenemos dinero, si el flujo de caja nos arroja excedente de caja, podemos planificar la realización de algunas inversiones e inclusive si es factible en la distribución de dividendos. Esas son decisiones estratégicas que podemos obtener del análisis económico financiero. Consecuentemente, es fundamental hacer un seguimiento de estas informaciones proporcionadas por los estados financieros. Y esto lógicamente con nuestro sistema, con nuestro software de flujo de caja, nosotros podemos confrontar lo planificado en cuanto a ingresos en las diferentes categorías con lo planificado en cuanto a costos y gastos en las diferentes categorías y ver si en un mes particular hubo un desvío o no con respecto a lo planificado. Siempre va a haber desvío, pero lo ideal sería que el desvío no sea muy grande, ¿verdad? Entonces, si es muy grande, ya debemos analizar el por qué se produjo ese desvío. Vamos a suponer que eso se produzca en la parte de ingresos. Entonces debemos ver el por qué lo planificado fue diferente de lo realizado y analizar, ¿verdad?, a qué se debe esto. Consecuentemente, vale la pena invertir en un software de gestión financiera, o sea, en este caso, en el software que nosotros proporcionamos en nuestro curso, ¿verdad?, que es el software de flujo de caja en Excel. Y fundamentalmente, si nosotros tenemos un buen software, esa parte de análisis financiero va a resultar muy fácil, ya que vamos a tener los ingresos categorizados mes a mes, vamos a tener los costos y gastos también categorizados mes a mes, y podemos ver, es decir, el comportamiento de los ingresos y gastos, ver en qué mes hubo mayor variación con respecto al mes anterior, si eso fue producto de una situación coyuntural, ya es un problema ya de estacionalidad. Todo ese tipo de información podemos obtener analizando las informaciones proporcionadas por el flujo de caja. Y lo más importante, que no me voy a cansar de repetir, que este flujo de caja, además de proporcionar las planillas de flujo de caja y estado de resultado, proporciona también gráficos, y eso tiene una utilización o una utilidad fundamental, ya que uno puede, mirando esos gráficos, tener una idea de lo que es del comportamiento de la empresa en un solo vistazo. Consecuentemente, acá tenemos que aprender a ver qué significan los indicadores, que eso prácticamente podemos sacar de esta presentación cuál es el impacto, por ejemplo, del incremento de los ingresos con respecto a la ganancia en dinero y ganancia contable. Hoy estoy hablando acá en dos términos, ¿verdad? Ganancia en dinero, que en este caso sería un excedente de caja, y la ganancia contable, ¿verdad?, ya que sabemos que
por presentaciones anteriores tenemos el famoso caso de contabilidad utilizando el régimen de caja, que es normalmente aplicado para el flujo de caja, y la contabilidad basado en el régimen de lo devengado, que es aplicado al estado de resultado. Ambas informaciones son importantes y se complementan, pero no todas las veces el ganancia en contable implica sobrante de dinero. Eso hay que estar bien atento a eso. Diferenciar bien lo que es ganancia contable con la ganancia en dinero, o sea, sobrante de dinero. Y esto, lógicamente, nos va a permitir tomar una actitud o una decisión correcta. Y aquí una decisión correcta ya conociendo, ¿verdad?, esa diferencia que existe en el régimen de caja con el régimen de lo devengado. En qué caso y qué informaciones se obtienen en cada uno de esos regímenes. Consecuentemente, como resumen, ¿verdad?, podemos decir que los indicadores son altamente relevantes, que nos permite identificar la viabilidad económica y financiera de la empresa. Bueno, y para terminar, entonces, les sugiero, ¿verdad?, dar el clic en el enlace que aparece en el comentario para poder conocer un poco más sobre esta herramienta que estamos, sobre esta propuesta de recurso que estamos proponiendo, que es un curso taller de administración de flujo de caja, que mencionábamos, ¿verdad?, como un valor agregado fundamental es la planilla de flujo de caja, que repitiendo un poquito, ¿verdad?, que solamente va a llevar menos de 15 minutos al día para cargar las informaciones de entrada y salida. Y a partir de ahí, con un solo clic ya tenemos el flujo de caja, ya sea diario, mensual, o el estado de resultados también, inclusive mensual, pero lo que se más ha utilizado digo diario, pero lo más utilizado es el mensual. Imagínense, señores, que el día siguiente del mes, ustedes ya puedan tener ahí en su escritorio, ¿verdad?, con un solo clic, el flujo de caja, el estado de resultado, el saldo de cuentas a cobrar, cuentas a pagar, todo eso en planillas y gráficos. No es espectacular eso. Y eso es posible, muy posible. Y la inversión que van a ver ahí es muy baja con respecto a la utilidad, con respecto al beneficio que va a proporcionar tener esa información. No me canso en recordarle a ustedes que conforme a investigaciones realizadas, más del 70% de los empresarios no saben si ganan o pierden. Imagínense ustedes que le ofrezcan un trabajo y le diga, venga a trabajar, pero no sé cuánto te voy a pagar. ¿Será que ustedes van a aceptar como persona, como un trabajo así? Lamentablemente los empresarios aceptan este tipo de cosas, hacen operar su negocio y no saben si ganan o pierden. Esto es una verdadera locura. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Antes recordando, ¿verdad?, lo importante que me dejen me gusta, en los comentarios compartir estas informaciones y lógicamente dar el clic al link y visitar nuestra página web, donde vamos a ver el producto que estamos proponiendo. Gracias, señores.